Buenos días. Como parte de nuestra formación académica en el área de auditoría financiera, eh, nos acompaña el doctor Diego Muñoz Guerrero, abogado de los tribunales y juzgados del Ecuador, graduado de la Universidad de las Américas, que también posee un diplomado en experticia en Derecho y Política Constitucional de la Atlantic International University, experto contable tributario por el Colegio de Contadores, egresado en la maestría de Derecho de Empresas y candidato a la maestría de Derecho Tributario. En este momento, él está prestando sus servicios en el Servicio de Rentas Internas como especialista jurídico de asuntos internos de la Dirección Nacional, así como coordinador de proyectos, en especial de la lucha contra el fraude tributario corporativo. Buenos días, doctor. Gracias por su tiempo y por colaborarnos en nuestra formación académica. Listo, muy buenos días, Javier. Bueno, actualmente ya más bien estoy como director provincial en la provincia de Sucumbíos del Servicio de Rentas Internas. Pues claro, he tenido la grata experiencia de ya estar colaborando con la administración tributaria ya algunos años. Hay también un poco de formación en otras instituciones del Estado y también empresas privadas, por lo cual podría también apoyarles en lo que sea pertinente. Y más bien muchas gracias, igual desearles éxito siempre en la formación académica, que es súper importante ahora que necesitamos más que nada el profesionalismo en todas las áreas pertinentes. Bueno, como parte de nuestro grupo de trabajo se encuentra nuestro compañero Ricardo Hernández y nuestra compañera Andrea Contreras, quien a su debido tiempo les van a formular unas preguntas, las cuales hemos sacado 5 preguntas, y yo voy a generar la primera pregunta en el tema de auditoría financiera. Mi pregunta es, dentro de la empresa, ¿se considera la auditoría como un proceso importante? Bueno, a ver, lo voy a dar desde las dos ópticas, tanto en la experiencia de la empresa privada en la que he estado, como ahora este momento, incluso en una de las entes de control que es precisamente especializado en el tema de auditoría. Primero que la auditoría como tal, pues como ustedes ya están cursando el- el proyecto, la materia, es importante mencionar que siempre nosotros dentro de cualquier tipo de empresa, en cualquier ámbito, en cualquier eh, actividad comercial, siempre debemos tener por otro lado también el control. Si bien es cierto, la contabilidad nos da una serie de pasos para que nosotros poder generar incluso de toma de decisiones como lo haría cualquier gerente o propietario de un negocio, pero también necesitamos verificar e inspeccionar qué es lo que ha pasado en esa contabilidad, qué es lo que ha pasado en un ejercicio fiscal. Y pues entonces ahí está el deber de un auditor, el fin de comprobar las cuentas que reflejan realmente lo que sucede dentro de una empresa. Al decir empresas, no solo estoy hablando de una compañía o una figura jurídica, sino también incluso de las personas naturales, las cuales este momento, como ustedes saben, pues pueden emitir un RUG y sacar pues su negocio adelante sin necesidad de constituir su compañía. Y también, claro, el otro paso a constituir, de acuerdo a lo mencionado en las sociedades jurídicas, puede ser un tema de constituirse una empresa como tal, a través de que el ente de control sea la superintendencia de compañías o la superintendencia de economía popular solidaria, por ejemplo, en tipo de asociaciones, o incluso algunas sociedades de hecho que también la norma la ley me lo permite. En todo caso, pues al final se está haciendo, vamos a llamar un término genérico empresa. Entonces, al decir auditoría, primero vamos a tener un término, etimológicamente viene del auditorio de oír, ¿no? De oír. Entonces, eso primero es lo que hacen los auditores. Primero oír, escuchar y ver qué es lo que está pasando dentro de una empresa. En el ámbito del sector público, del cual yo soy este momento encargado, pues la auditoría como tal es precisamente llegar a los contribuyentes y buscar y revisar todo su funcionamiento en la situación financiera y en los resultados obtenidos por dicha empresa, para realmente ver y en palabras muy sencillas, saber si es verdad o hay falsedad en lo que usted me está diciendo. Y así mismo, dentro de la empresa, en el sector privado, pues al gerente, al encargado, al administrador, siempre le debe también, independientemente de que tenga o no tenga la obligatoriedad de llevar una auditoría, debe tener en cuenta que la auditoría como tal es una herramienta que le puede ayudar realmente a saber si es que, y comprobar si las cuentas se reflejan bien.
En este sentido, pues nosotros como en el caso del SRI como administración tributaria, pues hacemos una serie de procesos donde recopilamos la información contable de una empresa para generar luego nuestras observaciones y de esas observaciones posiblemente generar un acta de determinación. Esto quiere decir que el acta de determinación pues será que nosotros tengamos que emitir valores incluso para cobrar en favor del fisco. En el caso de las empresas privadas, de la cual también tengo experiencia, la idea es precisamente, como mencionaba en un comienzo, evaluar, verificar y contrastar la información que el contador, el manejo contable o incluso el manejo empresarial lo dispone. En este sentido, pues uno de los objetivos precisamente es conocer la realidad de la empresa, porque no solo nos podemos llegar con el tema de tener ¿qué le puedo decir? Un estado financiero, perdón. Tener un estado financiero y llegar a determinar los valores y pagar sobre esos impuestos y también repartir utilidades y todo eso. Ya, pero hay un punto en el cual pueden ser importante que una misma auditoría interna verifique ciertos hechos que incluso pueden llegar a defraudación empresarial. Conocemos casos que muchas veces dentro del manejo de una empresa puede haber desviaciones de dinero, puede haber desviaciones de fondos, puede haber incluso, hay prácticas malversadas sobre, por ejemplo, subir ingresos para participar en compras públicas, etcétera. Entonces, este proceso de inspección nos da muchos puntos de vista claves para verificar el correcto funcionamiento de las empresas. Muy clara y muy extensa y eh, muy objetiva su respuesta a la pregunta 1. Mi compañero Richard nos va a ayudar con la pregunta 2 y 3 y finalizaríamos con Andrea con la pregunta 4 y 5 y al final haríamos un pequeño diálogo sobre nuestro punto de vista y sobre qué encontramos de importante en este tema, ¿no? Muchas gracias. Bueno, primero buenos días con todos y muchas gracias, doctor. Muy clara la primera pregunta. Primero agradecerle por el tiempo que usted nos brinda. Acá como estudiantes tenemos que cumplir unas ciertas tareas y muchas gracias por el apoyo que nos está brindando en esto y para realizar estas pequeñas preguntas de conocimiento que nos está ayudando y todo. Entonces, dentro de las preguntas tenemos que en la empresa o las empresas que usted ha trabajado, las compañías que usted ha trabajado, la pregunta es si la empresa tiene un departamento de auditoría o donde usted ha laborado ha tenido las empresas departamentos de auditoría y si es el caso que sí ha tenido, cuáles serían los controles internos que presentan las compañías. A ver si nos puede ayudar. Ya, perfecto. A ver, dentro del ámbito privado, pues sí, yo más bien lo he visto que las empresas tienen, como atienden, más bien dicho, al requerimiento legal de que si están obligados a llevar, primero contabilidad, y si después de llevar contabilidad están obligados a llevar, a presentar una auditoría externa. Generalmente va como en esa secuencia, ¿no? Entonces, claro, si yo soy una empresa pequeña o una microempresa, micro, mediana o pequeña empresa que no llevo, por ejemplo, no llego a los límites, por ejemplo, de llevar contabilidad primero, que serían en este caso los $300,000, por ejemplo, en ingresos para este año. Si no tengo esa cantidad, generalmente no doy el segundo paso, que es la auditoría. Muchas veces es así. Entonces, muchas veces en este sentido, pues las pequeñas empresas no tienen o no poseen este tipo de auditoría como tal. Más bien las que se enfocan y que tal vez tienen, por decirlo ya, departamentos especializados son las grandes empresas en las cuales ya pues tenemos movimientos muy fuertes. Solo por poner ejemplos, por ejemplo, por decirlo, Corporación La Favorita, Supermaxi, digamos, ellos tienen un departamento de auditoría interna, lo cual pues ya maneja este tema. Grandes textileras, por ejemplo, también tienen contralores y auditores internos en los cuales pues hacen la verificación año a año. Y obviamente luego esas herramientas, por obligación que se presenta el reporte de auditoría externa, tanto para los entes de control como para el ente tributario, pues una vez, claro, ya tienen ellos armado, ya no necesitan estar contratando auditores, por decirlo, por fuera de la empresa para que presenten este tipo de reportes a la Superintendencia de Compañía, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, al Servicio de Rentas Internas y a algún otro ente de control que requiera una auditoría externa.
En ese caso, en ese sentido, pues, claro, ahí distinguimos las dos cosas, la auditoría interna y la externa. Primero la interna, que de algún modo, y ahí vamos a complementar pues, con la pregunta señalada. Entonces, la auditoría interna, de algún modo, lo que puede hacer es controles preventivos y detectivos, e incluso correctivos. Entonces, en estos controles preventivos, pues, claro, prevención. Estamos hablando que el auditor interno, entonces, está yendo a prevenir o anticiparse cualquier evento no deseado dentro de la empresa que pueden suceder, que realmente muchas veces, claro, o sea, si tengo un grupo bastante grande de personas que manejan la empresa en diferentes áreas, en bodega, contabilidad, inventarios, talento humano, etcétera, claro, y ventas, despachos, etcétera, transporte, logística. Entonces ya se me hace mucho más difícil estar, como decir, pendiente de todas las tareas. Entonces ahí es cuando el auditor interno ingresa a revisar precisamente los procesos y anticipa, como lo mencionaba en este tipo de control, anticipa eventos que no pueden, que no se desea que sucedan. Entonces, por ejemplo, eso es una de las tareas del auditor interno. El otro sería detectivo, por ejemplo, identificar eventos que puedan presentarse en el tipo de manejo que se está haciendo dentro de la, de la empresa. Entonces, y en especial otro de los controles es un interno financiero, porque lo que necesitamos saber es, como lo mencionaba en un comienzo, realmente saber si es que el control interno financiero pues les está dando resultados, o por lo menos los resultados presentados a través de la contabilidad sean reales. Entonces, ahí se hace un análisis de los estados financieros de la empresa. Mencionábamos, claro, también un control también, por ejemplo, de actividades o de gestión. Por ejemplo, el momento que se efectúa controles internos, por decirlo, de logística. Entonces voy a ver cómo funciona la logística. Si no estamos desperdiciando recursos, por decirlo, en el traslado de mercaderías, etcétera. Entonces, y que también puede ser, pongo ejemplos solo simples, que digamos que el chofer de que maneje la logística puede estarse tomando la gasolina o llevándose la gasolina a la casa de algún modo. Y claro, y pone más gasolina, lo que merecería un recorrido, etcétera. Entonces, cositas así que empiezan a ser más bien de procesos o de la gestión que hace la empresa. Entonces, en este sentido, pues todos estos tipos de controles internos ayudan pues a mejorar la efectividad y los resultados del ejercicio pues en una empresa. Sin embargo, pues ahora en cambio en el lado del ámbito público, nosotros tenemos también entes de controles que hacen este tema de auditorías internas, por ejemplo, la Contraloría General del Estado, que ellos a través de un auditor interno, pues en cada una de las entidades del Estado, de las instituciones, tiene un departamento de auditoría interna, con lo cual, por decirlo, es un brazo de la Contraloría y con eso, pues, controla precisamente más o menos los tipos de control que hemos mencionado durante este espacio, pues los preventivos, detectivos, los de gestión, los análisis, los financieros, los administrativos, pues todos esos tipos de controles lo gestionan también para poder presentar un resultado y también evitar muchos de los posibles desviaciones que puedan afectar a las instituciones. Entonces, en cualquier lado, sea el público o privado, siempre es importante una auditoría interna. Sin embargo, regreso al primer punto, tal vez las empresas pequeñas que no están obligadas y que no están, por decirlo, presionadas a realizar incluso un reporte de auditoría, puede ser de que estén por fuera y que de acuerdo a mi experiencia he visto que, claro, pequeñas empresas no lo hacen, no lo tienen. A pesar de que sí, luego más adelante cuando empiezan a crecer se dan cuenta que sí ha habido la necesidad desde un comienzo. Muchísimas gracias, prácticamente nos aclaró bastante, al menos desde mi punto de vista, aclaró bastante, incluso la otra pregunta que era de si es que se tiene controles, todo muy acertado y muchas gracias, me aclaró mucho la situación esa de las dos preguntas que yo tenía. Tiene un conocimiento muy bueno y muchas gracias por compartir eso con nosotros. No sé si André quiera seguir las preguntas o algo. Gracias, Ricardo. Primero que nada, quiero agradecerle bastante, doctor, por su tiempo. Y pues las preguntas que yo tengo son las siguientes. Dentro de los tipos de auditoría, ¿cuáles se han realizado en la empresa? Ya, esa es la primera pregunta, ¿sí? Sí, correcto. Ya, a ver, en la empresa como tal, como mencionábamos, y eso va concatenado
a lo que mencionó Ricardo. O sea, primero si es que es la necesidad del auditor interno. Claro, o sea, si es que ya tengo un auditor interno, generalmente hacemos estos tipos de auditoría. Primero, el que de cajón le va a interesar, por ejemplo, y claro, que la empresa tenga la necesidad de hacer la auditoría, como mencionamos. Lo primero que se va a identificar es precisamente la auditoría fiscal o tributaria. Porque generalmente cuando ya pasan, de acuerdo a la norma, primero a la norma, a la ley, lo que me dice es que todas las empresas que tienen por lo menos $100,000 en activos deben tener una auditoría externa y también que está apoyado con la interna, ojo. Entonces ahí tenemos primero, una auditoría que va a ser muy importante dentro del ámbito de la empresa, siempre va a ser la auditoría tributaria o la auditoría fiscal. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, en este caso, y ahora hablo como administración tributaria, el SRI lo que va a hacer, de acuerdo a sus procesos de control, pues tomar a ciertas empresas para revisarles, si es que, como mencionábamos en un comienzo, incluso, lo que mencionábamos con Javier, si es que es real o es falso lo que me está presentando el contribuyente. Y entonces ahí es cuando actúa tanto el auditor interno como el auditor externo, revisan todo lo que ha pasado en el ejercicio contable y pues dan su opinión y dan sus recomendaciones o salvedades incluso dentro de los informes de auditoría. Y claro, muchas veces se traduce sus informes de auditoría en una auditoría fiscal o tributaria. Otra de las grandes auditorías que se hace y que es interna prácticamente es la auditoría contable, que es la que de algún modo le interesa muchísimo al empresario porque quiere saber realmente cómo está funcionando su empresa y si es que en verdad no está habiendo algún tipo de desviación. Dentro de estos tipos de auditoría, por ejemplo, tanto la fiscal tributaria y la contable, pues se determina, claro, que son auditorías internas y externas por cada uno de las situaciones, ¿no? Pero dentro de las auditorías internas, por ejemplo, también existe la operacional, que yo mencionaba, el tema de cómo está yendo la empresa, si es que se puede mejorar en ciertos ámbitos, por ejemplo, en las empresas industriales, si es que, por ejemplo, una línea de producción podría estar generando más o menos productos y si es que eso se puede estar, ¿cómo les puedo decir? Se puede estar desperdiciando o si se puede aprovechar más bien el tiempo y la optimización del recurso. También hay auditorías en el ámbito administrativo, como los mencionaba, tal vez en el ámbito de controlar el talento humano. Por ejemplo, menciona el gerente a lo mejor tiene 2 secretarias y a lo mejor, claro, ya viendo la productividad, entre las dos no hacen uno. Entonces, tal vez me es más fácil coger y recomendar una liquidación de una de las personas y presionar a la otra persona para que pueda generar esas funciones. Son situaciones que ya van dando realmente la auditoría conforme se va generando. También hay auditorías que pueden abarcar absolutamente todo, desde el ámbito del talento humano, la logística, desde el ámbito tributario, desde el ámbito contable, desde el ámbito de la operación, desde el ámbito de todo lo que maneja la empresa, incluso con las relaciones con los clientes y empresa. Entonces ahí hacemos una auditoría integral incluso de procesos y también por eso es que las auditorías como tal, pues no solo están encaminadas a un solo rubro o a solo a mencionar o nos cerramos al tema de que sea una auditoría contable, o sea, solo estamos hablando de estados financieros, no, puede ser una auditoría de gestión, puede ser una auditoría de operación, etcétera. Entonces tenemos muchos ámbitos en que ampliar la auditoría. Y finalmente, pues la auditoría que en cambio la empresa, en este caso, perdón, las instituciones públicas lo hacen cuando son las instituciones de control. Por ejemplo, la Superintendencia de Compañías genera un tipo de auditoría gubernamental con el cual lo mismo que hace el Servicio de Rentas Internas, pues solicita a las empresas para revisar su realidad económica y si es que es verdad lo que se ha declarado o que se ha presentado ante estos entes de control. Entonces también hay, por decirlo por fuera, más de la externa que lo mencionamos, entre interna, externa de la empresa, también tenemos una auditoría de control gubernamental que lo hacen las entes de control. Entonces, en este caso, pues existen varios tipos de auditoría. Tal vez incluso generar una clasificación a veces es un poco errado porque se podría decir que independientemente del tamaño de las empresas, los diferentes tipos de auditoría van variando dependiendo de lo que se necesita. Entonces, incluso por políticas de la empresa se puede generar. Eso ya depende muchísimo del empresario, del tipo de empresa, si la ley me lo está exigiendo o si es que solo es preventivo e interno, etcétera. Entonces se va, pero de ahí hay muchas. De las que podríamos mencionar, por lo menos en los que se hace en el Ecuador, de cajón es la auditoría externa o legal, que necesito un auditor externo para ver. ¿Y por qué? Porque necesito esos reportes para presentar a los entes de control. Y la interna en los
generalmente en las empresas grandes, porque ellos sí de cajón necesitan revisar a más de lo que están haciendo, revisar cómo va a verificar pues lo que se está haciendo de la empresa. De ahí el resto de auditorías pues ya dependería de cada uno, del manejo de cada empresa. Ya, ok, me queda muy clara la respuesta. Adicional a esto, entre las auditorías realizadas en la empresa, ¿puede dar a conocer de manera general qué planes se llevaron a cabo luego de la misma? Tal vez al mencionar planes estamos mencionando las recomendaciones posiblemente, no sé si es que por ahí va la pregunta. Sí, sí, así es. Ya, bueno, dentro del plan de auditoría siempre vamos a encontrar generalmente primero el por qué lo hago. Entonces, primero el objetivo de la auditoría. En el caso de las empresas, pues como mencionaba, si es pequeña y no tengo la obligatoriedad, pero a pesar de eso quiero hacer una auditoría, pues primero, claro, verificar el por qué. En las empresas grandes que tienen auditoría interna y que ellos ya manejan, pues el objetivo es simple verificación de toda la transaccionalidad y del ejercicio fiscal. Y claro, cuando sea auditorías externas o las que nos obligan los entes de control, pues claro, es precisamente la verificación y que haya una opinión externa a lo que ha sucedido en la empresa. Entonces, en este sentido, pues lo primero que necesitamos es el objetivo de la auditoría. Luego lo que necesitamos es los requerimientos de información. El auditor tiene, independientemente de que trabaje o no dentro de la empresa o que sea del ámbito externo, siempre tiene que ser independiente y tiene que ser imparcial, porque a él le van a entregar, primero lo que el auditor va a hacer es solicitar los documentos y todos los soportes que pueda obtener de la empresa para poder revisar toda su operación. En este sentido, pues estos documentos van a ser el primer paso que va a realizar. Segundo, también vamos a tener que generar un alcance, como lo mencionaba. Hay diferentes tipos de auditoría. No todas las auditorías vamos a tener que realizarlas, por decirlo, en el sentido de hacer una auditoría integral. O sea, porque una auditoría integral realmente nos conllevaría muchísimo tiempo, tal vez, y posiblemente no tengamos los resultados que a lo mejor es de parte del objetivo, como dijimos en la primera parte. Lo que necesitamos es primero de ver el alcance, de limitar si voy a hacer solo una auditoría fiscal o una auditoría tributaria, solo para cumplir al SRI o para cumplir la super de compañía, o realmente es una auditoría que yo quiero ver que me está afectando al tema logístico, entonces de operación, etcétera. Entonces, primero delimita el alcance. Los lugares también, porque también debemos ver que muchas empresas, también en especial las grandes, no solo manejan tal vez su oficina sea acá en Quito, pero tienen sucursales en Guayaquil, en Cuenca, en Loja, en algunos lugares del país, donde incluso los lugares donde que se traslade el auditor puede ser una dificultad. Y ahora más, incluso con el tema de lo que estamos sufriendo, esta emergencia sanitaria, pues que es de algún modo bastante tenemos esta problemática de no podernos trasladar, ¿no? Entonces, bueno, las actividades, las responsabilidades y también el auditor siempre debe tener su equipo auditor, pues claro, o sea, no el auditor, una sola persona no va a hacer solo las cosas, va a tener personas que están detrás como un equipo para que se puedan generar los procesos. Y al final, pues los recursos que se emplean, porque necesitamos lo que mencionaba, movilización, valores a pagar de los auditores, etcétera. Todo eso al final, dentro de un plan de auditoría, pues se va a contemplar. Y con eso, pues, las empresas pueden incluso saber que ese gasto o posible gasto que puedan tener al hacer una auditoría va a representar una mejora y tal vez, o sea, tal vez hoy lo gaste, pero las recomendaciones y todo lo que genere esa auditoría y la implementación de las recomendaciones va a generar una eficacia a la empresa. Entonces, las recomendaciones después de todos estos pasos, pues generarán algunas observaciones, de ser el caso, incluso habrá salvedades. Hablando de salvedades, es prácticamente lo que no está de acuerdo el auditor y que definitivamente lo plasma dentro de su informe de auditoría y dice, ¿sabe qué, señores de empresa? Esto no estoy de acuerdo y esto se está haciendo, así que como salvedad lo pongo. O sea, he detectado esto, pero miren, esto es un error. Y todo eso, entonces, además de eso de las recomendaciones, pues se tendrían que cumplir y una vez que se cumplan, pues eso sería el objetivo de la empresa. Sin embargo, también hay empresas que a pesar de que el auditor sea independiente, pues tienen este tipo de observaciones y no lo cumplen. Y ahí estaríamos incurriendo en faltas graves. Puede ser en el ámbito tributario, en el ámbito de control, en cualquiera de los ámbitos que las personas pues estén manejando.
Listo, muchas gracias, doctor, por su respuesta. Todo queda muy claro. Muchísimas gracias, doctor Muñoz. Le agradecemos mucho su tiempo, le agradecemos compartir sus conocimientos, nos ha aclarado muchas dudas que teníamos sobre el tema de la materia y le vamos a molestar tal vez en otra ocasión para que nos ayude aclarándonos nuestras dudas y por ende eh, llenándonos de conocimiento que, claro, nuestra educación es a distancia y es más autodidacta que otra cosa, ¿no? Y con sus conocimientos y nos ayuda a aclararnos más nuestras dudas. Y por honor al tiempo, ya le agradecemos mucho y espero que le podamos ver muy pronto para que nos ayude eh, aclarando nuestras inquietudes y nuevamente ayudándonos en nuestra formación académica. Le agradecemos mucho, doctor. Muchas gracias y a ustedes desearles éxitos en sus estudios y como siempre recordarles que también, o sea, esta es parte del aprendizaje y de poder salir adelante en favor de ustedes como personas, por sus familias y también por el país. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido. Muchas gracias, doctor. Se le agradece bastante.